La habitación era hermosa. Rosas blancas adornaban el pasillo en perfecta simetría. Los vitrales pintaban el suelo con parches de colores suaves. Las velas parpadeaban suavemente en candelabros de cristal. Y sin embargo, a pesar de toda esta belleza orquestada, había algo antinatural en el aire, una pesadez que se posaba en el pecho de todos como una niebla demasiado densa para respirar. La música se había detenido, los invitados se habían levantado, y ella estaba allí, en el altar, con su vestido de novia inmóvil, en silencio, con los ojos fijos en el hombre con el que se suponía que se casaría. Él la miró de vuelta, con la boca ligeramente abierta, una leve sonrisa congelada en sus labios, pero había un tic en su mandíbula, un pulso en su cuello que había comenzado a acelerarse. Ella no sonreía, ni siquiera un poco, y fue entonces cuando la gente empezó a sentirlo, que esto no era vacilación, no eran nervios, no era uno de esos incómodos y emotivos retrasos que hacen que la gente se ría más tarde de los pies fríos. Esto era diferente. El sacerdote se aclaró la garganta. ¿Podemos empezar?, preguntó suavemente, su voz resonando en el silencioso pasillo. Todavía no había respuesta. Ella parpadeó una vez. Sus ojos brillaron, no de alegría, no de miedo, sino de algo más antiguo, más pesado, algo que se sentía como una pérdida que se había calcificado en claridad. Sus dedos se crisparon, ajustando el agarre del pequeño ramo en sus manos. Lirios blancos, símbolo de pureza. Los había elegido ella misma. Ahora no soportaba su olor. Tomó aire, no para calmarse, sino para reunir fuego. Y luego se giró, solo un poco. No lo suficiente como para irse, solo lo suficiente para mirar a la multitud. Su voz salió baja, pero clara. Antes de empezar, necesito contarles a todos una historia. La tensión se quebró como hielo bajo los pies. Algunos invitados se miraron entre sí. Algunos rieron nerviosamente, esperando un cuento romántico. Quizás cómo se conocieron. Quizás algo dulce, algo ensayado. Pero los que estaban más cerca de ella, los que la conocían bien, no sonrieron. Vieron que sus manos estaban demasiado quietas, su espalda demasiado recta, su expresión demasiado tranquila. Esta no era una historia de amor, era una autopsia. Ella había caminado por ese pasillo con una postura perfecta, cabeza alta, ojos al frente, justo como se suponía que debía hacerlo, justo como todos esperaban que lo hiciera, pero no caminaba hacia un hombre, caminaba hacia una verdad. El novio dio medio paso hacia adelante, levantando la mano como si fuera a detenerla, pero ella siguió hablando. No iba a decir nada. Casi me convenzo de seguir con esto, de fingir, de mentir, justo como él lo hizo. El murmullo comenzó, pequeño al principio, luego creciendo. Una mujer jadeó, un hombre se inclinó hacia adelante tratando de escuchar mejor. La dama de honor, de pie a su izquierda, tragó con dificultad y miró sus zapatos. El novio habló ahora, su voz baja y urgente. «Claire, no hagas esto, por favor». Ella le dirigió la mirada y por primera vez en semanas lo vio de verdad. Su traje perfecto, su sonrisa ensayada, su encanto desesperado envuelto en seda. Una vez había amado ese rostro. Ahora le provocaba náuseas. «Me mentiste», dijo firme y fría, «durante meses, quizás más tiempo». «No», susurró él, el pánico creciendo en su tono. «Por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar de esto después. Su risa fue suave y aguda. «No hay después, no para nosotros». Su teléfono zumbando a medianoche, un perfume que ella nunca usaba en su camisa, la expresión de su rostro cuando ella le preguntó dónde había estado, y ese mensaje que no debía ver: «Ella no tiene idea, nos vemos esta noche». No iba a decir nada, repitió ella,
Me dije a mí misma que no era el lugar adecuado, el momento adecuado. Me dije a mí misma que debía evitar la vergüenza, a mi familia, a la suya. Recorrió la habitación lentamente, encontrando los ojos de extraños, amigos, familiares. Pero entonces recordé, ya pagué el precio, en silencio, en humillación, en traición. ¿Por qué debería proteger al hombre que no me protegió? Su madre se cubrió la boca con ambas manos. Su padre permaneció inmóvil, con los puños apretados. El sacerdote parecía indefenso, y el novio, Daniel, parecía un hombre viendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Esta mañana recibí un mensaje, dijo, alzando la voz lo suficiente como para que resonara, de una mujer que no conozco. Me contó todo, los nombres, las fechas, las habitaciones de hotel, las mentiras. Se volvió hacia Daniel. Incluso envió capturas de pantalla. Él negó con la cabeza, como si negar la realidad pudiera borrarla. Puse excusas por ti, continuó Claire. Quería creer que el amor era suficiente, que quizás estaba imaginando cosas, que quizás el problema era yo, pero no lo era, eras tú. Ahora la habitación estaba en un silencio sepulcral de nuevo. Ni siquiera se oía la respiración. Esto no era un colapso, no era drama, era una ejecución de mentiras, un funeral en quien ella creía ser, y una resurrección de la mujer que finalmente eligió la verdad sobre la ilusión. Daniel dio un paso adelante, desesperado ahora. Claire, por favor, no me humilles, no hagas esto delante de todos. Ella sonrió. Tú me humillaste, una y otra vez, en privado, en silencio, y ahora solo te estoy devolviendo el favor, pero públicamente. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el anillo de compromiso, lo sostuvo en alto, dejó que la luz lo capturara y lo dejó caer sobre el suelo del altar. El sonido del metal golpeando el mármol resonó como una campana. Ella miró hacia atrás por última vez, como si cerrara un libro que había escrito con su propio dolor, y se marchó, lentamente, deliberadamente, sola. Algunas bodas son sobre comienzos. Esta era sobre finales, pero incluso los finales pueden ser sagrados, cuando marcan el momento en que una mujer recupera su voz. From the outside, they were perfect. Emily Walker and Daniel Hughes were the kind of couple that made people soften when they walked into a room. Not because they were flashy or loud, but because something about them felt right, like two puzzle pieces that had spent years wandering in boxes they didn't belong in. Finally found each other. Their story began in the most ordinary way imaginable. 5 years ago, on a Tuesday afternoon, Emily was restocking a dusty bookshelf at Crimson Leaf Books, a quiet, independent bookstore nestled between a florist and an antique shop. She worked there part-time while completing her degree in English literature. It was one of those rare, rain-slicked afternoons where the world felt like it had slowed down. Daniel walked in just as she was placing a limited edition of Robert Frost's collected works onto the shelf. He looked lost, like a man who had stepped into the wrong decade. Worn leather jacket, disheveled hair, and a canvas messenger bag slung across his shoulder. His eyes scanned the shelves with an odd urgency. Emily, intrigued by his energy, approached. "I think I have what you're looking for," she said, holding the book out gently, like it was something sacred. Daniel turned to her, surprised, and smiled, an unguarded smile that didn't reach his eyes but carried weight, like someone who hadn't smiled like that in a long time. "That obvious?" he asked. Emily nodded. "It's always Frost that brings the wanderers in." What began as a 5-minute conversation about poetry evolved into an hour-long exchange about music, coffee, solitude, and the quiet ache of wanting more from life than routine. He told her he was a software developer, but that he wrote poetry, in secret, mostly on his phone, mostly late at night when the city was asleep. She told him she dreamed of writing a novel one day, but that self-doubt often curled up beside her like a pet she couldn't get rid of.
That day, they walked out together. Not because they planned it, but because neither of them wanted to be the first to let go of whatever strange magic had just begun. They were slow, purposefully so. In a world obsessed with instant love, Emily and Daniel moved differently. They spent weeks exchanging books and playlists before even considering a first date. She once mailed him a handwritten poem folded inside a used coffee filter. He responded with a typed note on an old typewriter left at her door without knocking. There was something sacred about their rhythm. The first time he touched her hand, it wasn't during a kiss. It was while she was crying about her father's heart condition. Daniel reached out, palm up, and simply held her fingers like he was anchoring her to something real. Emily had known pain before, too well. Her last relationship had ended with her sobbing on the floor of a bathroom, while her then-boyfriend texted someone else in the next room. That man had chipped away at her slowly, calling her too intense, too emotional, too much. She carried that shame into every new connection, like invisible scars no one else could see. But Daniel never flinched. He was patient, kind, the kind of kind that isn't performative. It's in the details, like when he memorized the way she took her tea, or how he always made space for her in his life without asking her to shrink. On their one-year anniversary, he took her to a cabin in the woods, no signal, no distractions. They spent 2 days reading books aloud by the fireplace, taking turns doing nothing. That was the moment Emily realized she didn't feel like she had to perform with him. She could just be. 3 years in, he met her parents. Her mother, a strong-willed woman with eyes that missed nothing, studied Daniel for 20 minutes over dinner. By dessert, she smiled. "You see her," she said, almost like an accusation. Daniel nodded. "Yes, I do." Her father, quiet and a little more guarded, invited Daniel to help fix the old Chevy he kept in the garage. Daniel didn't know the first thing about cars, but he stayed out there for hours, asking questions, handing tools, getting grease under his fingernails. Later that night, her father took Emily aside. "He listens. That's rare." And so, when Daniel proposed a year later, under their favorite oak tree in Hollow Creek Park, where they'd first shared their fears about becoming their parents, Emily said yes without hesitation. Not because the ring was perfect, though it was, rose gold with a tiny emerald, her birthstone, or because the moment was cinematic. He read her a poem he wrote just for that day, but because she trusted him, not with her schedule, not with her plans, with her whole heart. The engagement was a slow burn of joy. They didn't rush. They crafted their wedding together like a shared novel, each detail a sentence. Emily picked wildflowers for the centerpieces herself. Daniel handwrote all 112 guest invitations, even the ones to people he barely knew. They chose the Silver Hollow Barn as their venue, an old converted barn surrounded by fields and fairy lights. Emily said she wanted it to feel like a dream you almost forget but never really do. And Daniel, he nodded, smiled, kissed her forehead and said, "If it's your dream, it's mine too." But beneath all that harmony, unbeknownst to Emily, Daniel had started drifting. It began innocently, or so he told himself. A friend from college messaged him on Instagram, a few jokes, some nostalgia. Emily found the message once, barely a thread, but asked nothing. She trusted him. He was always careful to delete things, always mindful of timelines, always quick to justify. And it wasn't until the final 6 months before the wedding that things took a darker turn. Late-night absences became common. Work, stress, he claimed. His phone, once left carelessly on tables, was now always in his pocket. Password changed, notifications turned off. Emily noticed, of course, but love has a way of bargaining, of pushing down the whispers for the sake of the bigger picture. Because how could someone who wrote her poems and danced with her in the kitchen betray her? One night, just 3 weeks before the wedding, Emily stood in front of the mirror.
In her dress, her mother zipped it up slowly. The silk clung to her body like water, and the veil caught the light in the room like a memory made visible. "You look like someone stepping into forever," her mom said, her voice thick. Emily smiled, but something in her stomach turned. She blamed it on nerves. She didn't know yet that the man rehearsing his vows in their shared apartment had also been whispering secrets into someone else's ear, that while she was choosing table linens, he was choosing excuses, that while she dreamed of forever, he was betraying her in silence. And yet, on the surface, everything was perfect until the altar, where truth and performance would collide in front of everyone. La recepción era un borrón de luces blancas y flashes de cámara, de copas tintineando y risas amortiguadas que resonaban en los oídos de Emma como ecos distantes bajo el agua. Sonreía cuando la gente esperaba que sonriera, asentía cuando hablaban y bailaba cuando la sacaban a la pista. Pero por dentro todo se había adormecido, excepto la fría rabia que se retorcía alrededor de su columna vertebral. No se lo había dicho a nadie todavía, ni a su madre, ni a sus damas de honor, ni siquiera a Sara, quien la miraba con una expresión perpleja, como si sintiera que algo andaba mal. Emma lo había estado conteniendo durante 3 horas agonizantes. Cada segundo que pasaba añadía otra grieta a su compostura. Le dolía la mandíbula de tanto sonreír. Sus dedos temblaban por resistir el impulso de arrebatar el micrófono y contarles a todos lo que había leído, lo que había visto. Cada vez que Jake la miraba, tenía que recordarse a sí misma que debía respirar. Él estaba demasiado tranquilo, demasiado normal, riéndose con sus amigos, pasándole el brazo por la cintura, susurrándole cosas dulces al oído como si nada hubiera pasado, como si no hubiera enviado esos mensajes, como si no la estuviera traicionando de la manera más cruel posible, no con una extraña, sino con alguien que debería haber sido su hermana en todo, menos en la sangre. Mientras bailaban su primer baile bajo un dosel de luces de hadas, la mente de Emma gritaba con recuerdos, no solo de Jake, sino de Claire, quien la ayudó a elegir su vestido, Claire, quien lloró cuando Emma encontró el lugar, Claire, quien una vez dijo, nunca te haría daño, jamás. La traición la hirió por 2 frentes, el hombre, al que estaba a punto de jurarle su vida, y la amiga que la había ayudado a planear la traición misma. La mano de Jake estaba en su cintura. Él se inclinó y le susurró, «Te ves tan hermosa esta noche». Emma inclinó ligeramente la cabeza y le susurró de vuelta, «Tú también». Cuando estás desnudo en la habitación de hotel de Claire, él se congeló. La canción continuó, pero él perdió el ritmo. Sus pies dejaron de moverse. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que ella retrocediera sin que pareciera una escena. Para todos los demás fue solo una pausa natural en el baile, pero el rostro de Jake se había quedado sin color. Emma sonrió suavemente, con calma. No porque estuviera bien, sino porque acababa de tomar la sartén por el mango. No necesitaba gritar, todavía no. Quería que él supiera que ella lo sabía. Quería que él sintiera que el pánico comenzaba a surgir detrás de sus ojos, de la misma manera que ella había sentido su mundo hacerse añicos en ese vestidor. Jake abrió la boca. Pero ella le colocó suavemente un dedo sobre los labios. Todavía no, decían sus ojos, más temprano ese día, repitiéndose en su mente como un bucle. Mientras Emma deambulaba por la recepción, los momentos previos a la ceremonia la seguían atormentando. Recordó estar frente al espejo, el velo ya puesto, el ramo apretado en sus manos. Su teléfono había vibrado, un mensaje de un número desconocido, solo una frase. Mereces saberlo antes de decir, sí, quiero. Revisa la carpeta. Habitación 218. Claire. Casi se le cae el teléfono. Habitación 218. La habitación de hotel.
De Claire. El mensaje no tenía imágenes, ni amenazas, solo esa línea. Pero la sensación de náuseas en su estómago le dijo que era real. Quienquiera que lo hubiera enviado quería permanecer en el anonimato, pero no mentía. El resto se desarrolló como una película de terror en cámara lenta. Emma puso una excusa para salir. Caminó por el pasillo alfombrado del hotel donde estaba, la suite nupcial. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír sus tacones en el suelo. Llamó a la puerta de Claire. Nadie respondió. Intentó abrir la manija. Desbloqueado, adentro estaba vacío. Pero sobre el escritorio, exactamente como se describía, había una carpeta de manila. Gruesa. Dudó durante 3 segundos, quizás 4, y luego la abrió. Impresiones. Capturas de pantalla. Fotos, fechas, facturas de hotel, mensajes de texto, fotos de desnudos, un calendario con ciertos fines de semana marcados con un círculo. Ni siquiera era sutil, era quirúrgico. Llevaban casi un año viéndose, Jake y Claire. Al principio, Emma quiso desmayarse, luego quiso gritar, luego no podía respirar. Se agarró a la carpeta, temblando. Por un momento consideró irse. Cancelar todo, huir y desaparecer de todos, pero otro pensamiento susurró más fuerte. No, haz que ellos lo sientan. Regresó a su suite con el velo revoloteando ligeramente detrás de ella. Nadie notó nada, excepto Sara, quien le lanzó una mirada curiosa. Haz que sientan lo que tú sentiste. Ahora, recepción 9:43 p.m. Emma estaba sentada en la mesa principal, su champán intacto. Jake estaba en el bar, susurrando urgentemente con su padrino de boda. Claire no estaba por ningún lado. Había desaparecido justo después de la ceremonia, alegando que no se sentía bien. Emma sabía a dónde había ido. Sabía que Claire debía haberse dado cuenta de que alguien los había expuesto. Y ahora Jake estaba luchando por mantener la narrativa. Miró alrededor de la sala. Todas estas personas, sus familias, sus amigos, extraños que habían pasado horas para presenciar una boda que ya había terminado en el corazón de Emma. La pregunta no era si los expondría, era cómo. Metió la mano en su bolso de mano. Sacó una memoria USB. Luego sus ojos encontraron al DJ. El plan comenzó a desarrollarse en su mente con perfecta claridad. Más tarde esa noche, en el baño, Sara siguió a Emma. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Emma se miró en el espejo. Estás pálida y callada. Apenas has comido. Seguro que no son solo los nervios. Emma se volvió lentamente hacia ella. Voy a arruinar 2 vidas esta noche, dijo con calma, y ambos se lo merecerán. Sara parpadeó. Emma, ¿de qué estás hablando? Emma solo sonrió y salió, dejando a su mejor amiga mirándola fijamente. La voz del DJ salió por los altavoces. Muy bien a todos, si pudieran prestarme atención un momento, la novia ha preparado algo especial. Todas las cabezas se giraron. Jake se congeló a mitad de la frase y Emma se levantó lentamente de su asiento, caminando hacia el micrófono con la gracia de una mujer que camina hacia la guerra. No como una víctima, sino como la juez, la testigo y la verdugo. Próximo capítulo: la ceremonia que debió haber terminado antes de comenzar. Emilia empujó las puertas y salió a la luz del sol. Pero en el momento en que la luz brillante rozó su piel, una ola de algo inesperado la invadió. Todavía no era alivio, pero sí claridad. Podía respirar de nuevo. Afuera, reporteros y curiosos que se habían reunido para una boda pintoresca ahora señalaban, susurraban, levantaban sus teléfonos confundidos. Emilia no se inmutó. Que hablaran, que el mundo supiera. Ya no tenía nada que ocultar. Su dama de honor la había traicionado. Su prometido le había mentido.
Pero en ese momento ella tenía algo que ninguno de ellos tenía: la verdad. Y en la verdad había poder. Una amiga, su compañera de cuarto en la universidad, Lena, que había volado desde otro estado, corrió hacia ella. «Emilia, ¿estás bien?». La voz de Lena temblaba, sus brazos ya extendidos para abrazarla. «No lo sé», susurró Emilia en su hombro, «pero creo que lo estaré». Se quedaron allí, frente a las escaleras de la iglesia, rodeadas de susurros y flashes de cámaras. Emilia, todavía con su vestido de novia, ahora cubierta de cicatrices de batalla emocionales, no era una novia. Era una mujer renacida en fuego, quemada pero no rota. Una noche de silencio y resolución. Esa noche, Emilia se sentó sola en su apartamento. La boda había sido cancelada oficialmente. El salón de recepciones había sido desalojado. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de texto de la familia, disculpas de amigos en común, incluso una llamada de Daniel que ignoró. El silencio en su apartamento era pesado, pero no sofocante. Se sentía como el primer silencio honesto. En meses, caminó hacia el espejo. Su maquillaje estaba corrido, su velo tirado a un lado, pero miró su reflejo con algo nuevo en sus ojos. Resolución. «No voy a dejar que este sea el final», susurró. Y con eso abrió su laptop, eliminó la antigua página del registro de bodas y comenzó a escribir. No por venganza, no por lástima, sino para contar su historia. Porque a veces la única forma de sanar es asegurarse de que el mundo te escuche gritar antes de que aprendas a cantar de nuevo. No abrí su teléfono con la intención de invadir su privacidad. Esa mañana simplemente quería ver la hora. Su teléfono estaba más cerca de la cama que el mío. La pantalla se iluminó con una notificación. Un nuevo mensaje de voz de 1900. Ella sin nombre, solo ella. Como si mi mente ya supiera quién era. Me congelé, una parte de mí quiso bloquear la pantalla y fingir que nunca lo vi. Pero otra parte, más fuerte, ardiendo con una mezcla de pavor y rabia, tocó la notificación. El mensaje comenzó a reproducirse. Anoche fue peligroso, creo que fuimos demasiado lejos. Su voz, suave, familiar, pero no la mía. Si ella alguna vez se entera, estamos acabados. Y no solo la boda, también tu carrera. Sabes lo que diría la gente, lo que diría tu familia. Silencio, luego, pero lo haría de nuevo. Sabes eso, ¿verdad? Te elegiría a ti cada vez, incluso aun si está mal, incluso si arruina todo. El mensaje terminó y por un momento no supe si estaba respirando. Mis dedos temblaron, mi cuerpo se puso frío, como si cada nervio se hubiera apagado a la vez. Mi primer instinto fue la negación. No, quizás era un mensaje viejo. Quizás ni siquiera era para él. Quizás era solo un malentendido. Pero yo conocía su voz y sabía que él había estado con ella la noche anterior. La cena de ensayo. El champán. Había desaparecido durante casi una hora con una excusa barata sobre una llamada telefónica de su padrino de 1900. Boda. Mi padrino de boda. Jason. Las piezas comenzaron a encajar como fragmentos de vidrio, afilados y cortantes. Necesitaba aire. Salí corriendo de la habitación descalza, el corazón acelerado, como si huyera de la verdad. Pero la voz se repetía en mi cabeza como una maldición. Incluso si arruina todo. Vagué por las calles durante más de una hora, mis pensamientos girando en 1000 direcciones oscuras. La gente pasaba, sus rostros borrosos por las lágrimas que nublaban mis ojos. No era solo una novia, era una tonta envuelta en seda blanca y sueños robados. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Alguien más lo sabía. Todo era una mentira. El peso de la traición no es solo emocional, es físico. Presiona contra tu pecho como un camión, aplasta tus pulmones, debilita tus rodillas. Para cuando regresé a la habitación del hotel, él seguía dormido,
pacífico, como si el mundo no acabara de resquebrajarse bajo mis pies, lo miré. Mi prometido, el hombre al que había amado, confiado, elegido. El hombre que había susurrado promesas en la oscuridad y me había abrazado cuando lloraba. El hombre que iba a jurar fidelidad y verdad frente a 200 personas en menos de 12 horas. Y sin embargo, no era mío, no del todo. Quizás nunca lo fue. Me senté al borde de la cama y miré por la ventana mientras el sol comenzaba a salir, iluminando el horizonte de la ciudad con una belleza irónica. El día que había soñado durante años estaba aquí, y todo lo que quería hacer era desaparecer. Pero algo más fuerte comenzó a surgir dentro de mí. No rabia, ni siquiera dolor, claridad. Este era mi momento. Este sería nuestro día de la boda. Pero la narrativa, esa sería mía para escribir. La novia con armadura más, tarde esa mañana, la suite se llenó de risas y champán mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido. Sonreí. No la sonrisa vacía e inexpresiva. Una deliberada, controlada. Ellas no sabían, ninguna de ellas sabía. Dije todo lo correcto. Les di las gracias. Me tomé selfies. Brindé por los últimos momentos de soltera de mi vida. El fotógrafo lo capturó todo. La novia perfecta en un vestido perfecto en su día perfecto. Pero bajo el encaje y los diamantes, yo estaba blindada. Mientras me paraba frente al espejo, el velo suavemente prendido en mi cabello. Le susurré a mi reflejo que crean que saben lo que está a punto de pasar. Que todos miren. Luego busqué su teléfono, sí, lo había guardado. Y guardé el mensaje de voz en mi unidad en la nube. Por si acaso, el altar y la verdad, el lugar de la ceremonia era impresionante. Una antigua catedral con vitrales que pintaban la luz a través del pasillo como un trazo divino. Los invitados susurraban con reverencia. La música aumentaba y él estaba en el altar, esperando. Jason a su lado, ambos sonriendo. Por supuesto que lo estaban. Caminé por ese pasillo, como si fuera una pasarela de rendición de cuentas. Cada paso hacia adelante era un paso más profundo en el fuego. Pero di la bienvenida a las llamas. Ahora eran mías. Cuando llegué al altar, él tomó mi mano. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento lo vi. Culpa. Un parpadeo. Casi invisible, pero estaba allí, la sombra detrás de la sonrisa. El sacerdote comenzó la ceremonia. La gente se inclinó, el momento llegó, y ahora los novios intercambiarán sus votos. Inhalé profundamente, luego solté su mano. Silencio, denso, opresivo, sagrado. Envolvió toda la catedral como un espeso terciopelo, amortiguando cada aliento, cada latido, cada gramo de expectación en la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí. Me paré en el altar, el velo enmarcando delicadamente mi rostro. Mi vestido, una cascada de encaje de marfil, fluyendo como agua tranquila antes de la tormenta. El sacerdote acababa de invitarme a pronunciar mis votos. Se suponía que debía girarme hacia él, mi prometido, mirarlo a los ojos y pronunciar palabras que había escrito entre lágrimas hace meses cuando creía en nosotros. Pero ahora, esas palabras ya no me pertenecían. No me moví, en cambio, metí la mano en el corpiño de mi vestido, justo entre la costura interior y la capa de encaje. Y lentamente saqué el pequeño altavoz inalámbrico que había pegado allí esa misma mañana. Pequeño, imperceptible, pero potente. Los invitados se removieron en sus asientos, susurrando, confundidos por el retraso. Él ladeó la cabeza, las cejas levantadas, como si preguntara en silencio: ¿qué estás haciendo? Me giré hacia la audiencia, y entonces
Le di a reproducir. El mensaje de voz llenó la antigua iglesia como si a un fantasma se le hubiera dado forma. Anoche fue peligroso. Creo que fuimos demasiado lejos. Una onda de shock recorrió los bancos. La gente jadeó. Algunas manos se llevaron a la boca. Si ella alguna vez se entera, estamos acabados. Y no solo la boda, también tu carrera. ¿Sabes lo que diría la gente? ¿Lo que diría tu familia? El rostro de Jason palideció. Parecía como si le hubieran sacado el aire de un puñetazo. Mi prometido, Nathan, se congeló. Su sonrisa se desvaneció, pero lo haría de nuevo. Sabes, eso, ¿verdad? Te elegiría a ti cada vez, incluso si está mal, incluso si arruina todo. Silencio de nuevo. Pero esta vez no era sagrado, estaba embrujado. Me giré lentamente hacia Nathan, mi voz temblorosa pero fuerte. Ese era tu mensaje de voz, ¿no? Esa era ella, la esposa de tu mejor amigo. O quizás debería decir nuestro mejor amigo. ¿No es así como se llamaban a mis espaldas? Él no respondió. No pudo. Jason retrocedió como si el púlpito hubiera echado dientes. Su esposa, sentada en la tercera fila, parecía como si le hubieran disparado. Se puso de pie, con el rostro rojo, la mandíbula apretada, y salió corriendo por la puerta entre sollozos. Mi madre intentó acercarse al altar, susurrando mi nombre con pánico, pero levanté una mano suavemente. «No», dije. «Necesito terminar esto». Me volví hacia Nathan de nuevo. «Te escribí votos», continué. «Me entregué a ellos, a nosotros». Pero esas palabras estaban destinadas a alguien que valoraba la lealtad, a alguien que respetaba el amor. Y ahora me doy cuenta, estaban destinadas a un hombre que no existe. Intentó alcanzar mi mano. «Por favor, déjame explicarte». Di un paso atrás. «Tuviste todas las oportunidades para explicarte», dije, mi voz ahora elevándose. «Cada oportunidad, cada momento hasta este, pero en su lugar mentiste. La besaste y volviste a casa conmigo. Me tocaste mientras saboreabas a otra». La multitud estaba sin aliento. La gente se miraba con incredulidad, horror, asombro. Levanté la barbilla, así que no. No leeré mis votos, no me casaré contigo, pero diré esto, y me giré hacia la multitud. Merezco algo mejor que esto. Todas las personas en esta sala merecen saber la verdad. Vestimos la traición con esmóquines y flores y pretendemos que no pasó. Barrimos las mentiras bajo alfombras blancas y brindamos por ilusiones, pero hoy no. Volví a mirar a Nathan. Ahora estaba temblando. Sabía que todo había terminado. Hoy la verdad desfiló por el pasillo. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Me quité el velo. Lentamente, deliberadamente, lo doblé por la mitad y se lo entregué al sacerdote. Luego me di la vuelta, encaré a los invitados, mis invitados, y caminé sola por el pasillo. Cada paso hacia adelante se sintió como desprenderse de la piel. Mi respiración se volvió más ligera, mi cuerpo erguido, no rota, no humillada. Libre, un nuevo amanecer afuera. El sol atravesaba las nubes, cálido y dorado como un aplauso silencioso del universo. Detrás de mí, las puertas de la catedral permanecieron abiertas. No miré hacia atrás. La gente hablaría, especularían, chismearían, juzgarían, que lo hagan. Había hecho lo que la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de hacer. Elegí la verdad sobre la pretensión, la dignidad sobre el engaño, a mí misma sobre un hombre que no me merecía. Y al llegar al final de los largos escalones de piedra sonreí. Esta vez no para la galería, esta sonrisa era mía. Las bodas están hechas de susurros. Susurros suaves durante los votos, susurros emocionados durante la recepción, susurros ebrios durante los bailes lentos. Pero mi boda, la boda que no fue seguida por un tipo diferente de susurro, uno
que persistió como humo en cada pasillo, cada chat grupal, cada banco de iglesia. No importó que saliera con gracia. El mundo quería fuego. Y lo consiguió. A la mañana siguiente mi teléfono era un cementerio, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de personas con las que no había hablado en años. Algunos estaban atónitos. ¿Es cierto esto? Dime que es falso. Otros eran egoístas. Chica, ¿de verdad tenías que hacerlo así? Delante de toda su familia. Pero los peores eran silenciosos, solo un nombre, sin texto, sin explicación, solo Nathan, llamando una y otra vez. Como si de alguna manera, si yo respondía una vez, las últimas 24 horas retrocedieran. No respondí. ¿Verdad? Se vuelve viral para el mediodía. Los clips de la ceremonia estaban en línea. ¿Alguien lo había filmado? Por supuesto que sí. ¿Una boda con más de 100 invitados? Los secretos no tenían ninguna posibilidad. El video no tenía título, ni subtítulos. Solo yo en el altar, sosteniendo un pequeño altavoz. Y entonces, su voz. Tardó menos de 12 horas en volverse viral. Reddit, TikTok, YouTube. La gente diseccionó cada expresión facial, cada jadeo de fondo. El momento en que me giré y caminé sola por el pasillo era ahora un sonido de tendencia. Hoy, la verdad desfiló por el pasillo, resonó a través de reels, videos de reacción, duetos. La gente me llamó reina, una salvaje, un ícono feminista, pero no me sentía como ninguna de esas cosas. Me sentía vacía, porque después de todos los aplausos, todavía tenía que irme a casa sola. El otro lado de la traición esa noche, me senté en mi cocina, todavía con la misma ropa del día anterior. Mi vestido había sido cuidadosamente doblado y dejado en el pasillo. No podía soportar tirarlo, todavía no. Todavía estaba cubierto con el aroma a lavanda y traición. Sonó el timbre. Mi estómago se revolvió. No tenía energía para enfrentar a nadie, especialmente a él. Miré por la mirilla. No era Nathan, era Jason, el padrino de boda, la otra mitad de la traición. Abrí la puerta lentamente. Él parecía destrozado. Ojos rojos, camisa arrugada, manos metidas profundamente en los bolsillos como si ocultaran algo más que culpa. «Solo necesito 5 minutos», dijo, con la voz quebrada. No lo invité a pasar. Salí y cerré la puerta detrás de mí. «¿Quieres explicar?», le pregunté con los brazos cruzados. «No», dijo. «Quiero disculparme». Lo miré fijamente. Temblaba ligeramente. No por miedo, sino por vergüenza. «Ella era mi esposa», dijo, con los ojos llorosos. «Confiaba en ella, justo como tú confiaste en Nathan. Y ambos nos quemaron como si fuéramos desechables». Hizo una pausa con la voz baja. «Ella confesó todo anoche. Dijo que había estado sucediendo durante meses, que comenzó en una conferencia. Debí haberlo visto. Lo vi, pero no quise creerlo. Tragué, con dificultad. Entonces, ¿por qué estás aquí?». Me miró entonces. Realmente me miró. Y no había ninguna intención oculta en su mirada. Solo pena, porque fuiste la única que no desvió la mirada, dijo. Te paraste frente a todos ellos y dijiste la verdad en voz alta. Yo ni siquiera pude hacer eso en mi propia casa. Un largo silencio pasó entre nosotros. Metió la mano en su bolsillo y me entregó algo. Su anillo de bodas. Yo también he terminado, susurró. Miré el anillo en mi mano. Pesado, frío, definitivo. No tenías que venir aquí, dije. Lo sé, respondió, pero lo necesitaba, porque alguien necesitaba decirte que no estabas loca, que no estabas siendo dramática, que lo que hiciste fue valiente. Se fue después de eso. Simplemente se alejó en la noche como un hombre que finalmente había soltado una vida que ya no le quedaba. Y yo volví a entrar sintiéndome un poco menos sola. La voz de la verdad los días siguientes fueron extraños.
La gente comenzó a contactarme no solo con preguntas, sino con confesiones. Mujeres que me contaban que se habían quedado en silencio cuando se enteraron, que deseaban haber hecho lo que yo hice. Hombres que admitían haber visto el video y llorado porque habían sido infieles, y ahora veían el dolor por lo que era. Me convertí en un símbolo que nunca pedí ser, pero la verdad, no estaba tratando de ser un símbolo. Simplemente no quería empezar una vida basada en una mentira. Y esa elección resonó. Una semana después, pasé por una floristería cerca de mi apartamento. La dueña, una mujer tranquila de unos 60 años, que había hecho el ramo original para mi boda, salió cuando pasé. Sostenía un solo lirio blanco en la mano. «Vi lo que hiciste», dijo, «y solo quiero decir, me recordaste a mi yo más joven. Antes de que me quedara con un hombre que no me merecía, me entregó el lirio. Hiciste lo correcto». Caminé a casa sosteniendo esa flor como si fuera una medalla. Quizás no estaba sola. Quizás éramos más de lo que creía. Mujeres que habían sido quemadas, pero no rotas. Que habían elegido la dignidad sobre el silencio, la verdad sobre la actuación, y que finalmente, estaban aprendiendo que el altar no es el lugar donde el amor comienza, sino a menudo donde las ilusiones van a morir. Cuando Evelyn vio a la madre de Daniel, Margaret, de pie frente a la puerta de su apartamento con fuego en los ojos y las manos temblorosas apretadas en puños, no se sorprendió. Lo había estado esperando. El veneno, el juicio, las bofetadas, de vergüenza que seguirían. Aún así, abrió la puerta. «Serpiente asquerosa», escupió Margaret con la voz quebrada. «¿Cómo te atreves a humillar así a mi hijo? Delante de toda la familia, ¿tienes idea de lo que le has hecho?» Evelyn no se inmutó. Permaneció allí en silencio, dejando que la furia de Margaret se derramara sobre ella como ácido. La mujer no había terminado. «Lo planeaste, querías hacerle daño. Siempre has sido demasiado orgullosa, demasiado astuta. Crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad?» Aún así, Evelyn no se movió, ni siquiera cuando el dedo de Margaret se clavó en su hombro como un clavo. «Eres un monstruo, Evelyn. Eso es lo que eres». Y esa fue la palabra que la hizo abrirse. Dio un paso atrás, su pecho subía y bajaba con una respiración que no sabía que había contenido durante días. «Pase», dijo, con la voz plana. «¿Quieres saber la verdad? Bien, siéntese». Margaret se cruzó de brazos, pero entró en el apartamento. Evelyn señaló el sillón gastado cerca de la ventana, aquel en el que Daniel solía sentarse durante las mañanas de domingo perezosas, fingiendo leer mientras navegaba por su teléfono. El silencio entre ellas era denso, hostil. Evelyn no se sentó. Permaneció de pie frente a la mujer mayor como una acusada en un juicio, pero esta vez no iba a defenderse, iba a contar la historia, la verdad revelada. «Tu hijo no es el hombre que crees que es», Margaret se mofó. «No empieces». «No», interrumpió Evelyn, firme ahora. «Usted vino aquí, así que escuche». Caminó hacia la encimera de la cocina, tomó su teléfono y abrió las notas de voz. Había grabado su conversación con Claudia 2 noches antes de la boda, la confirmación final de todo lo que había temido. Le dio a reproducir. «Lo siento, Evelyn, nunca quise que te enteraras de esta manera. Pero sí, fue Daniel, la noche del funeral de tu abuela. Dijo que se quedaba en un hotel porque necesitaba espacio, pero vino a mí. Yo estaba vulnerable. Él también. Pero no fue solo esa noche. Siguió sucediendo. Seguimos viéndonos. Y luego no paramos». El rostro de Margaret palideció. Intentó abrir la boca, pero no salieron palabras. Solo el sonido de la voz de su propia nuera, empapada de arrepentimiento,
y vergüenza. Evelyn pausó la grabación. Me enteré 3 semanas antes de la boda, dijo. Esperé, no lo confronté, observé, escuché, lo dejé cavar su propia tumba. Margaret sacudió la cabeza lentamente al principio, luego más rápido, como si intentara borrar lo que había oído. No, no, Claudia está mintiendo. Estaba celosa de ti. Siempre lo estuvo. Yo también lo pensé, dijo Evelyn suavemente. Así que investigué, revisé registros telefónicos, mensajes, volví a confrontar a Claudia. Me rogó que no se lo contara. Dijo que pensó que Daniel me dejaría eventualmente, pero no lo hizo. Siguió mintiéndonos a ambos. Una elección dolorosa. Así que tomé una decisión. Pude haberme ido, en silencio, pero quería que él sintiera lo que yo sentí. El shock, la traición, la pérdida de algo que creías que era tuyo. Evelyn dio un paso adelante ahora, su voz baja pero deliberada. Él me destruyó en silencio. Yo lo destruí en público. La expresión de Margaret se desmoronó. La ira se convirtió en confusión, la confusión en dolor. Sus labios temblaron, sus ojos rojos por las lágrimas que se negaba a derramar. Él era mi bebé, susurró. Evelyn se sentó frente a ella. Por primera vez se veía cansada, no enojada, no victoriosa, solo exhausta. Y se suponía que yo sería su hija, dijo. Lo traté como a un rey, Margaret. Puse excusas para su frialdad, sus desapariciones. Me culpé a mí misma cuando se alejó. Pensé que no era suficiente. Su voz se quebró ahora. Pero yo era más que suficiente. Simplemente no le importaba. Y a usted tampoco. Me llamó difícil cuando lloré, emocional cuando hice preguntas, dramática cuando supliqué respuestas. Margaret miró sus manos. Los anillos en sus dedos brillaban como si ya no pertenecieran allí. No lo sabía, dijo apenas audible. No, respondió Evelyn. No quiso saberlo. El peso del silencio, no hubo gritos después de eso. No más acusaciones. Solo una pausa larga y silenciosa donde el dolor llenó la habitación como humo. Margaret se veía más pequeña ahora, mayor. Y Evelyn, a pesar del fuego que había llevado todo este tiempo, no sintió ninguna de la satisfacción que había imaginado. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente Margaret. ¿Por qué me dices esto ahora? Evelyn se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, una madre ayudaba a su hijo a atarse los zapatos. La vida seguía en movimiento, se dio cuenta, incluso cuando la tuya parecía haber terminado. Porque quería que me viera, dijo, no al monstruo, no a la villana que su hijo pintó, solo a una mujer que fue herida, que lo contuvo por demasiado tiempo y que finalmente decidió dejar de sangrar. En silencio, Margaret no respondió. Sus hombros estaban encorvados, su respiración superficial. Evelyn se volvió hacia ella. Nunca quise ser cruel, pero me negué a ser su víctima por más tiempo. La mujer mayor se levantó, rígidamente. No sé qué decir. Entonces, no diga nada, susurró Evelyn. Solo véame. Y por primera vez en años, pensó que Margaret finalmente lo hizo. La boda había terminado. Los invitados se habían ido. El pastel estaba cortado, el confeti barrido y el smoking devuelto. Pero el video, ese se quedó. Vivía en la nube, en los teléfonos de la gente, en corazones que no conocían la historia completa. Todavía no. Durante días, quizás incluso semanas, Daniel había actuado como si nada hubiera pasado. Sonrió a mi lado en las fotos. Me llamó mi esposa con un orgullo que me enfermaba. Cada vez que lo escuchaba decir esas palabras, se me revolvía el estómago, y cada vez que me tocaba, me encogía. No porque tuviera miedo, sino porque me repelía la mentira en la que él seguía viviendo. Él no sabía lo que yo había hecho. Todavía no, porque los verdaderos votos que pronuncié en ese altar, ¿cuáles fueron? No fueron los que ensayamos,
no los que él esperaba que dijera, no los que él repitió con su mano temblorosa en la mía. Fueron míos, fueron verdaderos y fueron una advertencia. Déjenme explicar. La venganza silenciosa. Cuando me enteré de la traición, los mensajes, las fotos, las citas nocturnas con ella, no me enfurecí, no grité, reescribí mis votos, línea por línea, palabra por palabra, cada frase, una cuchilla escondida en seda, cada pausa, un golpe calculado. Él pensó que estaba escuchando el mismo guión, pero no estaba escuchando, no realmente. Daniel solo escuchó lo que quería escuchar. Lealtad, amor, compromiso, pero entre mis palabras había confesiones, mensajes retorcidos, poéticos, codificados de dolor. Prometo amarte incluso a través de las mentiras que nunca esperé de ti. Estar a tu lado, como tú estuviste a su lado cuando pensaste que yo nunca me enteraría. Perdonar, no porque lo merezcas, sino porque necesito el espacio que me quitaste. Valorar las lecciones, incluso las que me enseñaste a través de la traición. La gente aplaudió, lloraron, incluso su madre susurró, es un alma tan pura. Pero nadie me escuchó, nadie realmente escuchó, excepto la cámara. El efecto dominó el camarógrafo de la boda, un chico tranquilo llamado Liam, fue meticuloso. Pasó semanas editando el material, cámara lenta, transiciones suaves, música de fondo delicada. Cuando envió el video final, Daniel lo subió de inmediato a sus redes sociales, lo tituló con "El día más perfecto de mi vida. Mira nuestros votos, te harán creer en el amor de nuevo". No lo detuve, quería que lo publicara, lo necesitaba. Pasaron 48 horas, solo 2 días antes de que los comentarios comenzaran a cambiar. Al principio eran normales. ¡Qué pareja tan hermosa! Ella está radiante. Lloré con sus votos. Luego, lentamente, espera. ¿Acaba de decir como tú estuviste a su lado? ¿Soy yo o sus votos? Son extraños. Pausa en 3:42. ¿Qué quiso decir con esa frase sobre perdonar lo que pensaste que nunca descubriría? La bola de nieve creció. Un creador de contenido en TikTok unió el clip y lo desglosó como un caso de crimen real. La gente comenzó a analizar cada una de mis palabras. Alguien añadió subtítulos. Otro ralentizó mi discurso para captar los matices. Y entonces el título cambió de "Votos de boda perfectos" a "Novia expone la infidelidad del novio frente a todos, sin que nadie se dé cuenta". El video alcanzó 3 millones de visitas en 5 días. El epílogo de una ilusión, el rostro de Daniel, pasó del orgullo al pánico. Entré a la cocina una tarde y él estaba allí, con el teléfono en la mano, pálido, sudoroso. Se giró hacia mí con la rabia hirviendo justo debajo de su piel. «Me tendiste una trampa», siseó. «Me humillaste. No me inmuté. Tú nos humillaste primero», respondí, fría y firme. «Solo que lo hiciste en secreto. Yo lo hice a plena vista». Su voz se quebró. «¿Sabes lo que la gente dice de mí en línea?» «Sí», dije. «Y tienen razón», golpeó con el puño la encimera. «Esto no es justicia, esto es venganza». «No», dije suavemente. «Esto es claridad». Luego salí. Sus amigos dejaron de llamar. Su familia, en silencio. Incluso su amante, la mujer a la que creyó que podía recurrir, lo ignoró cuando el video se hizo viral. Se quedó solo con su vergüenza, su ego destrozado como la imagen que tanto intentó preservar. Mientras tanto, mi bandeja de entrada estaba llena. Gente escribiéndome de todo el mundo. «Gracias por demostrar que la traición no tiene que ser ruidosa para ser poderosa. Ojalá tuviera tu fuerza. Convertiste el desamor en arte». No respondí a todos, pero leí cada uno. Cada mensaje me recompuso una parte. La verdad es, los votos que pronuncié no fueron solo para Daniel.
fueron para cada persona que alguna vez sonrió a través de una herida, para cada mujer que se tragó su dolor para mantener la paz, para cada corazón que se rompió a puerta cerrada. Esas palabras no fueron mis votos a un hombre, fueron mis votos a mí misma, a nunca aceptar menos de lo que merezco, a nunca quedarme en silencio cuando sé la verdad, a nunca confundir ser amable con ser débil. Dejé la casa 2 semanas después, me mudé a un pequeño apartamento, conseguí un nuevo número, empecé terapia, empecé de nuevo. No necesitaba un cierre de él, me lo di a mí misma. Él intentó llamar, enviar mensajes de texto, rogar por una segunda oportunidad, incluso ofreció una disculpa pública, pero ninguna disculpa podía deshacer lo que hizo, porque finalmente comprendí. A veces, la venganza más ruidosa no es un grito, es un susurro, es un voto. Pensé que había terminado. La boda había terminado no en celebración, sino en susurros, jadeos y pisadas que resonaban la traición por el suelo de la capilla. Después de revelar la infidelidad de Thomas frente a todos durante nuestros votos, salí con la cabeza en alto, pero por dentro estaba rota, entumecida, exhausta. Durante las semanas siguientes me mantuve en silencio. Borré las redes sociales, dejé de contestar llamadas. Incluso los amigos que decían que entendían no sabían realmente cómo hablarme. ¿Cómo se habla con alguien que acaba de detonar su propia boda? Mi madre se mudó conmigo por un tiempo. Trajo comida, preguntó sobre terapia y sugirió suavemente que podría seguir adelante. Pero yo no quería seguir adelante. Quería entender, necesitaba respuestas, no de Thomas. Nunca quise volver a verlo, sino de la única persona que había permanecido extrañamente en silencio durante todo esto. Su madre, Claudia. Me había adorado una vez. Me llamaba su futura hija, me dio recetas familiares, me compró pequeñas cosas para la casa. Era cálida, involucrada, incluso maternal, hasta que expuse el secreto de su hijo. Después de ese día, nunca me contactó, nunca llamó, nunca preguntó si estaba bien. No podía dejarlo pasar. Así que una mañana gris de noviembre conduje hasta su casa. Cuando abrió la puerta, la expresión de su rostro no era de enojo, no era de tristeza. Estaba cansada, como si hubiera estado esperando esta visita y temiéndola al mismo tiempo. ¿Podemos hablar?, pregunté con la voz baja, las manos hundidas en los bolsillos de mi abrigo. Ella asintió. Claro, pasa. Un silencio incómodo y revelador. Su casa se veía igual. Olía a canela y a pulidor de muebles. Pero el silencio entre nosotras era denso, como una niebla que no quería disiparse. No estoy aquí para hablar de Thomas, comencé. Claudia levantó una ceja, escéptica. Quiero decir, no solo de Thomas, aclaré. Quiero saber por qué. No solo lo que hizo, sino cómo sucedió. Tú solías preocuparte por mí y luego desapareciste. Sus labios se tensaron. Se quedó mirando la taza de té en su mano. Los dedos temblaban ligeramente. No desaparecí, dijo. Simplemente no sabía qué decir. Tenías razón, ¿sabes? Sobre todo, pero había más. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con más? Ella dejó la taza, respiró hondo y luego, lentamente, dolorosamente, dijo: yo sabía sobre la infidelidad. Mucho antes de la boda, el secreto guardado por años se sintió como si la habitación diera vueltas. ¿Tú sabías?, susurré. Claudia asintió. La vergüenza llenaba sus ojos. Intenté hablar con él, le rogué que terminara. Me dijo que había terminado. Juró que fue solo un error, que te amaba. Y yo le creí. Quería creerle. Porque si no lo hacía, tendría que verlo arruinarlo todo. Y simplemente no pude. No otra vez. Me congelé. ¿No otra vez?, me miró entonces.
Y lo que dijo a continuación destrozó todo lo que creía saber. El padre de Thomas me engañó. Durante años me quedé por él, por Thomas, y siempre me decía a mí misma, al menos él crecerá mejor, al menos no será como su padre. Pero se convirtió exactamente en eso. Las lágrimas se le escaparon de los ojos. No sollozos dramáticos, solo un dolor silencioso e implacable. Y cuando vi las señales, entré en pánico. Pensé, si dejo que la boda ocurra, si me quedo callada, quizás todo desaparecerá, quizás el matrimonio lo arregle, pero no fue así, y tú lo viste a través de él de una manera que yo nunca pude. Me senté en un silencio atónito. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Claudia no solo había permitido a Thomas, había vivido toda su vida sobreviviendo a la traición, y ahora la historia se había repetido a través de su hijo. Lo siento mucho, susurró, no solo por lo que él hizo, sino por lo que yo no detuve. Un ciclo roto esa noche. Volví a casa con sus palabras resonando en mis oídos. Todo este tiempo había pintado a Claudia como la enemiga, la cómplice silenciosa, pero en verdad ella también era daño colateral, engullida por un ciclo de secretos, dolor y autoconservación. No me protegió porque nunca había aprendido a protegerse a sí misma. Pasé horas reviviendo la cronología en mi cabeza, cada sonrisa, cada mentira, cada momento en que alguien debería haber dicho algo. Pensé que la traición había alcanzado su punto máximo en el altar, pero esta era la raíz, un silencio generacional transmitido como una herencia familiar. Y de alguna manera, saber eso me trajo paz, porque ya no se trataba solo de mí. Nunca lo había sido. El fin de la historia y el comienzo de algo nuevo. Una semana después, escribí una carta para Thomas, no para perdonarlo, no para reconectarme, sino para liberarme. Mentiste, me traicionaste, pero también me diste el regalo de la verdad. Gracias a ti rompí un ciclo. Encontré fuerza en los escombros. No tendrás una segunda oportunidad conmigo, pero espero, por tu propio bien, que aprendas, porque la próxima vez la persona a la que hieras podría no irse. Podría quedarse, como lo hizo tu madre. Y esa es la prisión más cruel de todas. Nunca la envié, pero escribirla fue suficiente. Pasaron los meses, me mudé de apartamento, conseguí un nuevo trabajo. Volví a hacer senderismo. Claudia y yo hablamos unas cuantas veces más, con cautela, en silencio. Incluso se disculpó en persona, sin excusas, solo con una honestidad cruda. Y luego, una tarde de primavera, me encontré con alguien inesperado. Era Emily, la mujer con la que Thomas me había engañado. Me congelé. Ella se veía igual de sorprendida. No lo sabía, dijo al instante. Lo juro, él me dijo que ya habían terminado. Asentí. No sabía si mentía, realmente no me importaba. No estoy aquí para culparte, dije, pero espero que tú también hayas aprendido algo. Ella no dijo nada, solo bajó la mirada. Y me fui.